Eres una vergüenza, me gritó mi mamá en la boda de mi hermana. Horas después, la casa de sus sueños de 60 millones de pesos ya no era suya. Mi nombre es Soledad Ramírez, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo perdí a mi familia en una noche, para finalmente encontrarme a mí misma. El aire de la noche era fresco y olía a gardenias y a tierra húmeda. La hacienda de San Gaspar, a las afueras de la Ciudad de México, parecía sacada de un sueño. Cientos de luces cálidas colgaban de los enormes árboles de pirul, trazando un camino dorado sobre el empedrado antiguo. A lo lejos, podía escuchar las notas melancólicas de un cuarteto de cuerdas afinando sus instrumentos. Era la boda de mi hermana, un evento planeado durante 18 meses con una obsesión casi clínica, un despliegue de opulencia que costaría, según los cálculos de mi madre, más de 5 millones de pesos. Alicé mi sencillo pero elegante vestido negro, una pieza de seda que había encontrado en una pequeña boutique en la Condesa. Me sentía fuera de lugar. Los otros invitados desfilaban a mi lado como pavos reales en una exhibición, mujeres con vestidos de diseñador que brillaban bajo las luces. Hombres con trajes hechos a la medida y relojes cuyo valor podría pagar la hipoteca de una casa. No eran solo invitados, eran trofeos vivientes, la colección de contactos que mi hermana Citlali y su prometido, Amado, habían acumulado. Me acerqué al podio de recepción, una mesa de madera rústica adornada con un arreglo floral extravagante. Una joven con una sonrisa profesional y una tablet en la mano me miró. Buenas noches, ¿su nombre, por favor? Soledad Ramírez, dije, sintiendo una extraña timidez. Soy la hermana de la novia. Sus dedos se deslizaron por la pantalla. Frunció el ceño ligeramente. Volvió a deslizar el dedo. Su sonrisa perfecta vaciló. ¿Me lo podría deletrear? Claro. Soledad Ramírez. La observé con atención mientras buscaba en lo que debía ser una lista interminable. 500 invitados. La boda más grande que la hacienda había albergado ese año, según se jactaba Citlali en el chat familiar del que, a menudo, me sentía una espectadora silenciosa. Lo siento mucho, señorita Ramírez, pero su nombre no aparece aquí, dijo, y esta vez su confusión parecía genuina. Quizás, ¿está registrada como acompañante de alguien? No, yo confirmé mi asistencia directamente hace 2 meses. Saqué mi teléfono, busqué en mis correos hasta encontrar la confirmación. Se la mostré. Confirmado para 1. La recepcionista se mordió el labio, visiblemente incómoda. La fila detrás de mí crecía, y podía sentir la impaciencia en el aire. ¿Le importaría hacerse a un lado un momento? Llamaré a la coordinadora, sugirió, bajando la voz. Pero yo ya sabía que algo andaba terriblemente mal. Citlali era meticulosa hasta la exasperación. No cometía errores con las listas, y menos en un evento que era la culminación de todas sus ambiciones sociales. Un nudo frío se formó en mi estómago. Me aparté, observando cómo otras parejas felices eran recibidas con sonrisas y se les asignaba su mesa. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi hermana. No contestó. Marqué el de mi madre, Leticia. Respondió al segundo timbrazo. ¿Soledad? ¿Qué pasa? Citlali está a punto de caminar hacia el altar. Mamá, estoy en la entrada. No encuentran mi nombre en la lista. Hubo una pausa. No una pausa de confusión, sino una pausa deliberada, cargada de intención. Pude escuchar el murmullo de las conversaciones y el tintineo de copas de champán al fondo. Ah, eso, dijo finalmente, y su tono cambió. Se volvió frío, metálico, como el de una ejecutiva cerrando un trato desfavorable. Fui yo quien te sacó de la lista. El aire se escapó de mis pulmones. Las luces de la hacienda parecieron parpadear y volverse borrosas. ¿Qué? ¿Por qué? Vieja, por favor, sé razonable, su voz era un siseo condescendiente. Mira a tu alrededor. ¿Ves a esa gente? Son los socios de Amado, sus inversionistas. Gente de nivel. No podemos arriesgarnos. ¿Arriesgarnos a qué, mamá? ¿A qué les hable de mi trabajo? Exacto.
No podemos tener a mi hija la vendedora de casitas mezclándose con ellos. ¿Qué pensarían? Mírate, con ese vestido. No encajas, Soledad. Entiéndelo, esto es por el futuro de tu hermana, por la imagen de la familia. Eres una vergüenza. Eres una vergüenza. La frase aterrizó en mi mente y se hizo añicos, esparciendo fragmentos helados por cada rincón de mi ser. Colgó. Me quedé allí, de pie, respirando superficialmente. La recepcionista fingía no mirarme. El mundo a mi alrededor seguía girando. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar el canon de Pachelbel. La boda de mi hermana estaba comenzando, y yo, su única hermana, la sangre de su sangre, había sido desechada en la puerta como si fuera basura. Me di la vuelta y caminé lentamente por el sendero empedrado, alejándome de la música y la luz. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. Al llegar a mi coche, me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando la oscuridad del estacionamiento. No lloré. El shock era tan profundo que había congelado mis lágrimas. En su lugar, los recuerdos comenzaron a desfilar por mi mente, proyectándose en el parabrisas como una vieja película casera. Mi vida entera se había convertido en un museo de agravios, y yo era la única visitante. La primera pieza de la colección era un recuerdo de mi abuela. Se llamaba Adela. Era una mujer fuerte, con manos ásperas por el trabajo y una sonrisa que podía calmar cualquier tormenta. Cuando yo tenía 10 años, la perdimos. No a ella, sino su casa. La pequeña casa en la colonia Narvarte donde había vivido por 40 años, el lugar que olía a canela y a ropa limpia. Un pariente lejano, un primo segundo con ojos evasivos y promesas fáciles, la había convencido de firmar unos papeles para un préstamo de mejora. No era un préstamo. Era una cesión de derechos. Perdió la casa en menos de un año. Recuerdo la mirada vacía en sus ojos el día que tuvimos que empacar sus cosas. Esa imagen, la de la injusticia encarnada en un contrato con letra pequeña, se grabó en mi alma. Fue entonces, sin siquiera saberlo, que decidí mi camino. No quería ser abogada, no quería ser activista. Quería entender el juego desde dentro. Quería ser la persona que se asegurara de que ninguna otra abuela tuviera que mirar su hogar con esa desolación. Mi carrera en bienes raíces no nació de la ambición, sino del dolor. Era mi misión silenciosa, una que mi familia nunca se molestó en comprender. Para ellos, era simplemente lo de las casitas. La segunda exhibición era una cena de Navidad, hace apenas 2 años. La casa de mis padres brillaba con luces y decoraciones. Citlali, mi hermana menor por 5 años, estaba en el centro de atención, como siempre. Extendió su mano izquierda sobre la mesa para que todos pudieran admirar el diamante que Amado le había regalado. Es de 2 quilates, corte princesa, anunció, su voz goteando autocomplacencia. Mi madre, Leticia, aplaudió con un deleite casi infantil. Mi padre, Fernando, asintió con una sonrisa orgullosa. Y eso no es todo, continuó Amado. En cuanto nos casemos, buscaremos nuestro nido de amor. Un penthouse en Polanco. Nada menos para mi reina. Todos prorrumpieron en exclamaciones de admiración. Más tarde, intentando participar en la conversación, mencioné tímidamente un logro propio. Cerré un trato importante esta semana, dije. La venta de una propiedad histórica en la Roma. Fue complicado, pero... Mi madre me interrumpió con un gesto de la mano, como si espantara a una mosca. Ay, hija, qué bueno. Pero ya, basta de tus casitas. Mejor cuéntanos, Citlali, ¿ya vieron algún lugar? ¿Cómo es el edificio que les gusta? Fui borrada de la conversación. Mi logro, que había requerido meses de negociaciones y un conocimiento profundo del mercado, fue reducido a tus casitas y descartado en segundos. Me quedé allí, con una copa de vino en la mano, sintiéndome invisible. La tercera vitrina de mi museo mental contenía un recuerdo financiero, una herida que nunca había cerrado del todo. Cuando decidí dejar mi trabajo seguro como contadora para obtener mi licencia de agente inmobiliario, mi familia lo declaró un suicidio profesional. Estás tirando tu título a la basura,
sentenció mi madre. Necesitaba dinero para los cursos y para mantenerme mientras empezaba. Le pedí a Citlali, que ya trabajaba en marketing y ganaba bien, que me prestara parte de los ahorros que yo misma le había ayudado a juntar. Claro, hermanita, dijo con una sonrisa radiante. Para eso estamos. Te lo devolveré en cuanto pueda. Nunca lo hizo. Cada vez que intentaba sacar el tema, tenía una excusa, un viaje inesperado, una reparación del coche, una inversión en ropa nueva. Con el tiempo, me di por vencida. No era el dinero lo que dolía, era la falta de respeto. Era saber que mi sueño, mi riesgo, valía menos para ella que un par de zapatos de diseñador. Ese préstamo se convirtió en un símbolo de nuestra dinámica, yo daba, ella tomaba. Yo construía, ella decoraba. Y así, la película seguía proyectando escenas, mi graduación de la maestría, que pagué con mi propio esfuerzo, eclipsada por la fiesta que mis padres le organizaron a Citlali por terminar un diplomado en línea. Las veces que llamaba emocionada para contarles sobre un nuevo proyecto y me respondían con un distraído ajá, mientras veían la televisión. Las constantes comparaciones, siempre a mi favor en el departamento de la sensatez y siempre a favor de Citlali en el de la chispa y el éxito social. Me di cuenta de que no me habían borrado de una lista de invitados esa noche. Me habían estado borrando lentamente de sus vidas durante años. Cada comentario condescendiente, cada logro ignorado, cada necesidad pasada por alto, había sido un trazo de goma de borrar sobre mi existencia. Esta noche no era un error o un malentendido. Era la culminación lógica de una vida entera siendo tratada como la hermana de segunda clase, la hija funcional pero sin brillo. La pieza del rompecabezas que no encajaba en la imagen perfecta que mi madre quería proyectar al mundo. El cuarteto de cuerdas ahora tocaba algo más animado, una pieza de Vivaldi. La fiesta estaba comenzando. Y yo estaba allí, sentada en la oscuridad, la única curadora y espectadora de mi propio museo de agravios. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. El dolor helado comenzaba a derretirse, y en su lugar, una llama lenta y caliente comenzaba a arder. No era odio. Era algo más puro, más afilado. Era claridad. Mi mirada se posó en el asiento del copiloto. Allí, casi brillando bajo la débil luz del estacionamiento, había una pequeña caja de terciopelo azul. No era un sobre con dinero, el regalo impersonal y esperado. Era algo mucho más significativo. La tomé en mis manos. El terciopelo era suave al tacto. La abrí. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, descansaba una sola llave. No era una llave común. Era una llave de diseño, de metal pesado y pulido, con un grabado intrincado en la cabeza. Era la llave maestra de un sueño. Su sueño. Mi plan original, el que había estado elaborando en mi corazón durante los últimos 6 meses, era la antítesis de todo lo que acababa de suceder. Era un gesto de amor puro, un puente que esperaba construir sobre el abismo de años de desdén. Había imaginado la escena 1000 veces. Durante el brindis, después de que mi padre diera su discurso, yo pediría la palabra. Me pondría de pie, un poco nerviosa, y miraría a Citlali. Citlali, hermanita, habría dicho, mi voz quizás temblando un poco al principio. Hemos tenido nuestras diferencias, hemos tomado caminos muy distintos. Tú has perseguido tus sueños con una pasión que siempre he admirado, aunque no siempre lo haya dicho. Yo he perseguido los míos en silencio. Durante años, todos aquí, incluyéndome a mí, hemos escuchado sobre tu gran sueño, un lugar al que llamar hogar, un refugio en el corazón de la ciudad, tu penthouse en Polanco. Habría hecho una pausa, dejando que la anticipación creciera. Hace un tiempo, me contaste sobre un edificio en particular, uno que te quitaba el aliento. Me arrastraste a verlo un domingo por la tarde. Recuerdo cómo tus ojos brillaban mientras describías cómo decorarías cada habitación. Ese día, me prometí a mí misma que si alguna vez estaba en mi poder, te ayudaría a alcanzar ese sueño. Entonces, habría caminado hacia ella, sacando la cajita de terciopelo. Resulta que mi trabajo de vendedora de casitas, a veces tiene sus ventajas. Este penthouse, tu penthouse, ya no está en el mercado.
Porque es tuyo. Felicidades, hermana. Bienvenida a casa. La imagen era tan vívida en mi mente, su shock, sus lágrimas, el abrazo que finalmente sanaría todas las heridas. El reconocimiento de mi madre, la mirada de orgullo de mi padre. Sería la prueba irrefutable de que mi camino, aunque diferente, también conducía al éxito y, lo que es más importante, a la generosidad. Habría sido mi obra maestra, no como agente inmobiliaria, sino como hermana mayor. Pero la realidad era una bofetada helada. Sostuve la llave en la palma de mi mano. Su peso se sentía diferente ahora. Ya no era un símbolo de amor, sino un recordatorio de mi propia ingenuidad. ¿Realmente pensé que un regalo, por más grande que fuera, podría comprar respeto? ¿Qué 60 millones de pesos en ladrillo y mármol podrían reescribir años de historia familiar? La verdad era que ellos no querían mi éxito. Querían mi fracaso. Mi rol en la familia era ser el punto de comparación que hacía que los logros de Citlali brillaran más. Era la red de seguridad para su ego. Al menos no somos soledad, era el subtexto de cada cena familiar. Mi éxito no encajaba en su narrativa. Los confundía, los amenazaba. Y por eso, tenían que negarlo, minimizarlo, reducirlo a casitas. La frase de mi madre resonó de nuevo, esta vez con una claridad brutal: eres una vergüenza. No lo había dicho por el vestido, ni por mi soltería, ni por mi trabajo. Lo había dicho porque mi mera existencia, silenciosa y trabajadora, era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y su superficialidad. Y no podían soportar verse reflejados. Cerré la caja de terciopelo con un clic suave pero definitivo. El sonido pareció sellar una puerta en mi interior. La puerta a la esperanza de su aprobación. La puerta a la niña que solo quería que su mamá le dijera que estaba orgullosa. Esa niña ya no vivía aquí. Coloqué la caja de vuelta en el asiento del copiloto. Ya no era un regalo de bodas. Ahora era otra cosa. Era una pieza de evidencia. Era un activo. Y yo, por encima de todo, sabía cómo manejar activos. Giré la llave en el encendido de mi coche. El motor cobró vida con un ronroneo suave. Sin mirar atrás, sin una sola lágrima, salí del estacionamiento de la hacienda de San Gaspar y me adentré en la noche. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía una cosa con certeza: el camino que había estado siguiendo toda mi vida acababa de llegar a un callejón sin salida, y era hora de construir uno nuevo. Conduje sin rumbo fijo durante casi una hora, las luces de la carretera pintando trazos fugaces en el interior de mi coche. La ciudad, normalmente un ente vibrante y caótico, parecía distante y silenciosa. Mi mente era un torbellino. Finalmente, como si el coche tuviera voluntad propia, me encontré en las calles empedradas de Coyoacán. Estacioné frente a una cantina que conocía bien, La Guadalupana, un lugar antiguo con puertas de madera y un letrero de neón que parpadeaba con una luz cálida y acogedora. Entré. El lugar olía a madera vieja, a lima y a historias no contadas. Había un puñado de clientes habituales en la barra y un par de mesas ocupadas. Era un refugio del mundo exterior. Me senté en una mesa en la esquina más alejada y pedí un tequila reposado, derecho, con una rodaja de naranja y sal de gusano. Cuando el mesero dejó el caballito frente a mí, la compuerta que había estado conteniendo mis emociones finalmente se rompió. No fue un sollozo ruidoso, sino un llanto silencioso y profundo. Las lágrimas corrían por mis mejillas y goteaban sobre la mesa de madera oscura. Lloré por la niña de 10 años que vio a su abuela perderlo todo. Lloré por la joven que pagó su propia maestría mientras su hermana recibía elogios por un diploma. Lloré por la mujer que había planeado el regalo más generoso imaginable, solo para ser llamada una vergüenza. Lloré por el duelo. El duelo por la familia que desesperadamente quería tener y que ahora sabía, con una certeza absoluta, que nunca tendría. La imagen de una madre amorosa, de una hermana cómplice, se disolvió en mis lágrimas. Era un fantasma, una fantasía que me había aferrado durante 34 años. Y el dolor de dejarla ir era agudo, físico, como si me estuvieran arrancando una parte del cuerpo. El tequila quemó mi garganta, una quemadura bienvenida que me ancló al presente.
Me terminé el primer caballito. Pedí otro. Y con el segundo trago, algo cambió. El dolor no desapareció, pero se asentó. Se convirtió en una especie de lastre pesado en el fondo de mi ser. Y sobre ese lastre, una nueva sensación comenzó a flotar. Era extraña, casi irreconocible al principio. Era calma. Una calma fría y lúcida. Me di cuenta de que la agotadora carrera por la validación de mi familia había terminado. La línea de meta no era un podio con medallas y aplausos, sino un acantilado. Y ellos me habían empujado. Pero en la caída, en lugar de estrellarme, descubrí que podía volar. La carga de sus expectativas, el peso de sus juicios, la necesidad de medir mi valor a través de sus ojos, todo se había desvanecido. Por primera vez en mi vida, no tenía que demostrarles nada a ellos. Solo a mí misma. Y yo sabía, en el fondo de mi alma, quién era y de lo que era capaz. La llama que había comenzado a arder en el estacionamiento ahora era un fuego controlado, un motor de precisión. La tristeza se estaba transmutando en determinación. El dolor se estaba afilando hasta convertirse en un propósito. Ya no se trataba de herirlos. La venganza era un concepto demasiado burdo para lo que estaba sintiendo. Se trataba de establecer la verdad. De reajustar la balanza. De mostrarles, no con palabras, sino con hechos irrefutables, el universo de diferencia entre su percepción y mi realidad. Saqué mi teléfono del bolso. Lo encendí por primera vez en horas. No miré las llamadas ni los mensajes. Fui directo a mi correo electrónico. Mis dedos se movieron con una precisión que me sorprendió. El destinatario, mi tío Dionisio, el hermano menor de mi madre, el único de la familia que había forjado su propio camino sin pedir permiso a nadie. Era un hombre de negocios rudo, dueño de una empresa de logística, y la única persona que alguna vez me había mirado a los ojos y me había dicho, sigue así, mija. No dejes que nadie te diga cómo vivir tu vida. El correo era corto y directo. Asunto, consulta urgente. Tío, espero que estés bien. Necesito un favor enorme y discreto. ¿Conoces al mejor abogado de la ciudad especializado en derecho de fundaciones y donaciones caritativas? Tengo algo que necesito hacer. De inmediato. Un abrazo, Soledad. Presioné enviar. El correo desapareció en el ciberespacio. Me terminé mi segundo tequila. El mesero se acercó. ¿Le traigo otro, señorita? Negué con la cabeza. No, gracias. Tráigame la cuenta, por favor. Y un café bien cargado. La noche apenas comienza. Mientras esperaba el café, abrí la aplicación de notas en mi teléfono. La pantalla en blanco parecía un lienzo esperando ser pintado. Comencé a escribir, no para nadie más, sino para mí. Para ordenar los hechos, para trazar el mapa de mi vida secreta, la vida que había construido ladrillo a ladrillo en las sombras de la indiferencia de mi familia. Mi carrera no había sido una línea recta. Después de obtener mi licencia, los primeros años fueron una lucha brutal. Vendía pequeños departamentos, trabajaba fines de semana, enfrentaba el escepticismo de clientes que veían a una mujer joven y dudaban de su capacidad. Pero aprendí. Devoré libros sobre finanzas, arquitectura, derecho urbano. Me obsesioné con entender no solo el mercado, sino el alma de la ciudad. Descubrí que mi verdadera habilidad no era vender, era escuchar. Escuchaba lo que la gente no decía, sus miedos, sus aspiraciones, la definición de hogar que llevaban escrita en el corazón. Mi punto de inflexión llegó hace 4 años con un cliente expatriado que quería vender un portafolio de propiedades comerciales. Nadie quería tocarlo, era un enredo legal y fiscal. Yo pasé 3 meses sumergida en archivos, hablando con abogados, encontrando una solución creativa que nadie había visto. Le ahorré millones. Él, agradecido, me recomendó con sus amigos. Y sus amigos eran un tipo de gente diferente. Eran los dueños silenciosos de México, empresarios, artistas, inversionistas que valoraban la discreción por encima de todo. Así comencé a construir mi imperio silencioso. Me especialicé en transacciones off-market, propiedades que nunca llegaban a los portales públicos.
Mi nombre se convirtió en una especie de secreto a voces en los círculos más exclusivos. Ellos no me veían como una vendedora de casitas. Me veían como una estratega, una guardiana de su patrimonio. Y entonces, hace 2 años, llegó el correo. La dirección del remitente era simple, @blackstone.com. Casi lo borro, pensando que era spam. Blackstone. El fondo de inversión inmobiliario más grande del mundo. El correo mencionaba que habían seguido mi trabajo, específicamente una reestructuración de deuda inmobiliaria que había orquestado para un cliente. Me invitaban a una conversación. El proceso de reclutamiento fue el desafío más grande de mi vida. Fueron 6 meses de entrevistas secretas en hoteles de lujo, vuelos a Nueva York, reuniones con ejecutivos cuyos nombres solo había leído en el Wall Street Journal. Me interrogaron sobre todo, análisis de mercado, tendencias macroeconómicas, gestión de activos. Cada reunión era un examen. Y en cada examen, me di cuenta de que los 8 años que mi familia había despreciado me habían preparado perfectamente para ese momento. No tenía un MBA de una universidad prestigiosa como Citlali, pero tenía algo más valioso, la experiencia del campo de batalla. La oferta final llegó hace apenas una semana. Vicepresidenta senior de adquisiciones inmobiliarias para América Latina. A cargo de un portafolio inicial de 10.000 millones de pesos. El salario era astronómico. El bono por firmar, por sí solo, era más de lo que había ganado en los últimos 2 años. Me dieron una oficina en el piso 40 de una de las torres corporativas más emblemáticas de Santa Fe. Me asignaron un asistente. Entré en un mundo que mi familia ni siquiera sabía que existía. Había decidido no decir nada hasta la boda. Quería que fuera parte de mi gran revelación, de mi gesto de paz. ¡Qué ilusa! Y luego estaba el vínculo irónico, la pieza del rompecabezas que haría que todo el castillo de naipes de mi hermana se derrumbara. El hombre que Amado más ansiaba impresionar, el inversionista principal de su nueva startup, era un hombre llamado señor Morales. Un magnate de las telecomunicaciones, un hombre de la vieja escuela, conocido por su astucia y su aversión al riesgo. El señor Morales era, desde hacía 3 años, uno de mis 3 clientes más importantes y leales. Yo manejaba su portafolio inmobiliario personal. Él confiaba en mí ciegamente. Nos habíamos reunido docenas de veces, no en salas de juntas, sino en cafés discretos, hablando de la vida tanto como de los negocios. Él conocía la historia de mi abuela, de hecho, le recordaba a su propia madre. Fue él quien, al enterarse de mi oferta en Blackstone, me dijo, se tardaron demasiado en darse cuenta de su talento, Soledad. No los defraude. Citlali y Amado estaban desesperados por conseguir su inversión. Habían organizado esa boda de 5 millones de pesos, en gran parte, para crear el escenario perfecto para impresionarlo a él y a su círculo. Y la pieza central de su estrategia era proyectar una imagen de éxito impecable, de conexiones perfectas, de una familia sin fisuras. Una familia en la que, evidentemente, yo no tenía cabida. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Estaban a punto de descubrir que la persona que habían desechado en la puerta era la llave que necesitaban para abrirla. Mi teléfono vibró. Un nuevo correo. Era de mi tío Dionisio. Asunto, consulta urgente. Mija, qué bueno que me hablas. Tengo al mejor. Se llama Hernán Campos. Es un tiburón, pero de los buenos. Su especialidad son las fundaciones. Ya le avisé que podrías buscarlo. Me debes una comida. Cuídate. Tío. Sonreí por primera vez en toda la noche. Las piezas del tablero estaban empezando a moverse. El café llegó, negro y humeante. Me dio la energía que necesitaba. Pagué la cuenta y salí de la cantina. El aire de Coyoacán se sentía diferente, cargado de posibilidades. Eran casi las 10 de la noche. Busqué el nombre de Hernán Campos en mi teléfono. Su despacho estaba en Las Lomas, y su página web decía atención 24 horas para casos especiales. Marqué el número. Despacho Campos, buenas noches, contestó una voz masculina y profesional. Buenas noches,
mi nombre es Soledad Ramírez. Mi tío, Dionisio Corcuera, me recomendó con el licenciado Campos. Sé que es tarde, pero tengo un asunto de extrema urgencia. Hubo una pausa, y pude escuchar el tecleo de un teclado. El señor Corcuera es un cliente apreciado. El licenciado está terminando una reunión. ¿Podría estar en nuestra oficina en 40 minutos? 40 minutos después, estaba sentada en una sala de juntas impecable, con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. Hernán Campos era un hombre de unos 50 años, con un traje perfectamente cortado y una mirada que parecía analizarlo todo. Me ofreció un vaso de agua y fue directo al grano. Dionisio dice que eres de confianza. ¿Cuál es la urgencia, Soledad? Le conté la historia. No la parte familiar, no el drama. Solo los hechos. Que era la única propietaria de un bien inmueble con un valor de 60 millones de pesos, libre de gravamen. Y que deseaba donarlo, en su totalidad y de forma irrevocable, a una fundación. ¿Qué fundación? Preguntó, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. Una que usted me recomiende. Debe ser una organización seria, con un historial impecable, que apoya a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Quiero que el 100% del valor del activo se use para crear un refugio, un lugar seguro. Campos levantó la vista de su blog, sus ojos analíticos ahora teñidos de curiosidad. Es una donación extraordinariamente generosa. Y repentina. ¿Puedo preguntar qué la motiva? Digamos que he tenido una epifanía sobre el verdadero significado de tener un hogar, respondí, y la firmeza en mi propia voz me sorprendió. Trabajamos durante 2 horas. Él y su equipo se movieron con una eficiencia asombrosa. Investigaron fundaciones, prepararon los borradores de los documentos de cesión. Acordamos crear un fideicomiso para asegurar que la venta del inmueble se manejara de forma transparente y que los fondos se destinaran exactamente al propósito que yo había estipulado. Poco después de la medianoche, salí de su oficina con una carpeta llena de documentos y una sensación de poder abrumadora. El siguiente paso era el más delicado. Regresé a la hacienda de San Gaspar. La fiesta estaba en su apogeo. La música a todo volumen se derramaba por los jardines. Me estacioné lejos, en la oscuridad. De mi guantera saqué una de mis nuevas tarjetas de presentación. Era de un cartón grueso, color marfil, con letras grabadas en un sobrio tono gris. Soledad Ramírez, vicepresidenta senior, adquisiciones inmobiliarias Blackstone debajo, la dirección de la oficina en Santa Fe y mi número directo. En el reverso de la tarjeta, con una pluma de tinta negra, escribí un mensaje. Querida hermana, planeaba darte las llaves del penthouse de Polanco esta noche. Pero parece que en esta boda no hay lugar para gente como yo. Felicidades. El regalo será donado a caridad en tu nombre. Coloqué la tarjeta dentro de un pequeño sobre color crema. Caminé por un sendero lateral, evitando la entrada principal. Vi a uno de los meseros tomando un descanso cerca de la cocina. Me acerqué a él. Disculpe, dije, sacando un billete de 500 pesos de mi bolso. El joven me miró, sorprendido. Esto es para usted, le dije, entregándole el billete. Pero necesito que me haga un favor muy importante. Sus ojos se abrieron de par en par. Claro, dígame. Necesito que le entregue este sobre, dije, mostrándoselo, a la novia, a Citlali. Pero no ahora. Tiene que ser en el momento justo. Cuando esté en la mesa principal, rodeada de sus invitados más importantes, especialmente un señor mayor llamado Morales. El momento lo es todo. ¿Entendido? El mesero miró el billete, luego el sobre, y luego a mí. Asintió con una seriedad repentina. Entendido. En el momento justo. Cuente con ello. Le di las gracias y me retiré a la oscuridad. El plan estaba en marcha. La bomba de tiempo estaba activada. Solo era cuestión de esperar a que la aguja del reloj llegara a la medianoche. Si te está atrapando esta historia, te agradecería muchísimo que le dieras like al video, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo.
Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Aunque no estaba allí, podía imaginar la escena con una claridad cinematográfica. La recepción estaba en su punto más álgido. Las mesas, cubiertas con manteles de lino blanco, estaban adornadas con centros de mesa de orquídeas y rosas. El champán fluía sin cesar. Mi hermana, Citlali, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Su vestido de novia, una creación de un diseñador español que costó una fortuna, brillaba bajo las luces. Reía, su risa un poco más fuerte de lo normal, delatando los nervios y la euforia. Estaba sentada en la mesa de honor, por supuesto. A su lado, Amado, con una sonrisa satisfecha permanentemente instalada en su rostro. Y frente a ellos, el gran premio, el señor Morales y otros dos inversionistas clave. Citlali estaba en su elemento, desplegando todo su encanto, hablando de sus planes de marketing, de la visión de la empresa de Amado, pintando un futuro de éxito inevitable. Mi madre, Leticia, los observaba desde una mesa cercana, con el pecho inflado de orgullo. Su obra maestra estaba completa. Fue entonces cuando el mesero, cumpliendo su promesa, se acercó a la mesa. Señorita Citlali, disculpe la interrupción. Esto es para usted. Le entregó el pequeño sobre color crema. Citlali lo tomó, arqueando una ceja. Probablemente pensó que era una tarjeta de felicitación tardía de algún invitado. Gracias, dijo, con un gesto displicente para que se retirara. Lo abrió con indiferencia, mientras Amado continuaba su discurso sobre proyecciones de crecimiento. Sacó la tarjeta. ¿Qué es, mi amor?, preguntó Amado, sin dejar de mirar a los inversionistas. Nada, una tarjeta, respondió ella. Le dio la vuelta. Vio mi nombre, seguido de un título que no entendió. Vicepresidenta senior. Y debajo, una sola palabra que sí reconoció. Blackstone. Se rió. Una risa corta y burlona. Miren esto, qué ridícula. Mi hermana se mandó a hacer tarjetas de presentación falsas para impresionar. Vicepresidenta de Blackstone, por favor. Si apenas puede con la renta. Amado sonrió con condescendencia. Los otros inversionistas sonrieron por compromiso. Pero el señor Morales no sonrió. Dejó su copa de vino sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Puedo ver esa tarjeta?, preguntó, su voz tranquila pero con un filo de autoridad. Citlali, un poco desconcertada por su seriedad, se la entregó. El señor Morales la tomó. La examinó por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par, una reacción que borró la sonrisa de los rostros de Citlali y Amado. Soledad Ramírez, murmuró, como si probara el nombre en sus labios, ¿esta es tu hermana? Sí, dijo Citlali, su voz ahora un poco vacilante. Es la oveja negra de la familia. El señor Morales levantó la vista de la tarjeta y la miró fijamente. Su expresión era indescifrable. Señorita, su oveja negra es una de las mentes más brillantes del sector inmobiliario en este país. Llevo 6 meses intentando que acepte una invitación a comer. Blackstone no contrata vendedores de casitas. Contrata genios. Esta mujer es un genio. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. La música y las risas del resto del salón parecían venir de otro planeta. La cara de Citlali pasó del desconcierto al pánico. Amado se quedó sin palabras, su boca ligeramente abierta. Fue uno de los otros inversionistas, un hombre más joven y tecnológico, quien reaccionó primero. Sacó su teléfono. Tecleó rápidamente. Dios mío, exclamó. Es real. Está aquí. En la página oficial de Blackstone. Un comunicado de prensa de hace 3 días. Blackstone nombra a Soledad Ramírez vicepresidenta senior, gestionará un portafolio de 10.000 millones de pesos. El teléfono pasó de mano en mano. Cada persona que lo veía palidecía. Citlali le arrebató el teléfono. Sus ojos recorrieron la pantalla, leyendo las palabras que su mente se negaba a procesar.
Su rostro se descompuso. Era la máscara de alguien que acaba de ver un fantasma. Entonces, recordó la nota en el reverso de la tarjeta. Le dio la vuelta con dedos temblorosos. La leyó en un susurro apenas audible. Planeaba darte las llaves del penthouse de Polanco esta noche. El regalo será donado a caridad en tu nombre. Un sonido gutural escapó de sus labios. Dejó caer la tarjeta y el teléfono sobre la mesa. Se puso de pie abruptamente, tirando su copa de champán. ¿El penthouse, de Polanco? Balbuceó, mirando a la nada. No, no puede ser. Mi madre, que había estado observando la escena desde lejos con creciente alarma, se levantó y corrió hacia la mesa. ¿Qué pasa, hija? ¿Qué es esa tarjeta? Citlali se giró hacia ella, sus ojos desorbitados por el horror y la comprensión. La echaste, siseó. Tú la echaste. Acabas de tirar a la basura 60 millones de pesos. El caos estalló. Citlali comenzó a llorar histéricamente. Amado intentaba calmarla, pero él mismo estaba pálido como un muerto. El señor Morales se levantó de la mesa, su rostro una máscara de desaprobación. Creo que esta conversación ha terminado, dijo fríamente. Amado, llámame la semana que viene. O mejor no. Ya veremos. Se dio la vuelta y se fue, seguido por los otros inversionistas, que no podían apartar la vista del espectáculo. La noticia se esparció por el salón como un reguero de pólvora. Los invitados dejaron de bailar, susurraban entre ellos, señalando a la mesa de honor, donde mi hermana estaba teniendo un colapso nervioso en el día más importante de su vida. Todo por una pequeña tarjeta de presentación color marfil. Mientras el mundo de mi hermana se desmoronaba, yo estaba en mi burbuja de calma en Coyoacán. Había pedido la cuenta y estaba terminando mi café cuando mi teléfono, que había dejado boca abajo sobre la mesa, comenzó a vibrar. No fue una vibración normal. Fue un zumbido frenético, continuo, tan intenso que el aparato comenzó a deslizarse por la superficie de madera. Lo volteé. La pantalla era un caos de luz y notificaciones. 23 llamadas perdidas de mamá, 17 llamadas perdidas de Citlali, 8 llamadas perdidas de papá, 5 llamadas perdidas de número desconocido, probablemente Amado, usando el teléfono de alguien. Luego, la avalancha de mensajes de texto. Empecé a leerlos, sintiendo una distancia clínica, como si estuviera analizando datos para un informe. Mamá, 2147, ¿qué significa esta tarjeta? Mamá, 2148, Soledad, contesta el teléfono ahora mismo. Mamá, 2150, tu hermana está descontrolada. ¿Qué le hiciste? Mamá, 2155, esto no puede ser real. ¿Blackstone? ¿De qué estás hablando? Mamá, 22:1, contesta. Citlali, 21:49, ¿es una broma? Citlali, 21:52, Soledad, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Citlali, 21:58, ¿el penthouse? ¿De qué penthouse hablas? Citlali, 22:5, lo siento. Ok. Lo siento. Fui una estúpida. Por favor, llámame. Por favor. Citlali, 22:10, te lo ruego, Sole. Por favor. Leí los mensajes sin sentir nada. Ni satisfacción, ni alegría, ni siquiera ira. Solo un vacío inmenso. Era como ver una película de un desastre natural en un país lejano. Sabes que es terrible, pero no puedes sentir el temblor de la tierra bajo tus pies. Mi padre, el hombre que nunca se involucraba, también había entrado en pánico. Papá, 22, hija, tu mamá me contó. Tiene que haber un error. Llámanos. Papá, 22:15, Soledad, esto se está saliendo de control. Los invitados están murmurando. Por favor. El mesero se acercó con mi cuenta. El ruido del teléfono era tan insistente que otros clientes comenzaban a mirarme con curiosidad. ¿Todo bien, señorita? Preguntó, su rostro reflejando preocupación. Perfectamente, dije, y lo sentía de verdad. Por primera vez en mucho tiempo,
Todo estaba perfectamente claro. Le entregué mi tarjeta de crédito. Mientras procesaba el pago, sostuve mi teléfono en la mano. La pantalla se iluminó con otra llamada entrante de mi madre. La miré por un segundo. Luego, con un movimiento deliberado, presioné el botón de encendido y lo mantuve presionado. Apareció la opción de apagar. La deslicé. La pantalla se volvió negra. El silencio fue glorioso. Era el silencio de las cadenas que se rompen. El silencio de una puerta que se cierra para siempre. El silencio de la libertad. El mesero regresó con mi tarjeta. Le dejé una propina generosa. Gracias por todo, le dije. A usted, señorita. Vuelva pronto. Salí de la cantina. La noche en Coyoacán me recibió con su abrazo bohemio. Caminé un poco por la plaza, mirando a los artistas callejeros, a las parejas que comían churros, a las familias que paseaban. Era un mundo real, un mundo donde la gente vivía vidas auténticas, lejos de las bodas de 5 millones de pesos y las tarjetas de presentación. Mi teléfono estaba apagado, pero podía imaginar la escena en la hacienda. Citlali, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Mi madre, intentando desesperadamente controlar los daños, inventando excusas. Amado, viendo cómo su noche de triunfo se convertía en una humillación pública. Y todo por un pequeño sobrecolor crema. No, me corregí a mí misma. No por el sobre. Por sus propias acciones. Ellos habían plantado la semilla de su propia destrucción. Yo solo había sido la que la regó con la verdad. A la mañana siguiente, me desperté en mi propio departamento. La luz del sol se filtraba por las persianas. Por primera vez en años, no sentí la ansiedad habitual al despertar. Me sentía ligera. Hice café, me senté en mi balcón con vistas a los árboles del Parque México y, solo entonces, encendí mi teléfono. La avalancha fue predecible. Más de 100 llamadas perdidas. El buzón de voz estaba lleno. Borré todo sin escucharlo. Luego, vi un mensaje de un número que sí quería leer, mi tío Dionisio. Tío Dionisio, 8:15 mija, necesito que me llames cuando puedas. Lo de anoche fue de película. Le marqué de inmediato. Buenos días, tío. Soledad, ¿estás bien? Tu madre me ha llamado 15 veces desde las 6 de la mañana. Suena como loca. Estoy perfectamente, tío, ¿qué pasó después de que me fui? Bueno, después de que mi regalo llegó. Pude escuchar su risa ronca al otro lado de la línea. ¿Qué pasó? Pasó un huracán categoría 5. Nunca había visto algo así. Cuando Morales se fue, fue como si alguien hubiera quitado el tapón de la bañera. Todos los inversionistas importantes se fueron detrás de él. La fiesta se murió en 20 minutos. Hizo una pausa. Tu hermana tuvo un ataque de pánico. Tuvieron que llevarla a una habitación. Amado parecía un fantasma. Pero tu madre fue el verdadero espectáculo. Primero intentó decir que tu tarjeta era una broma de mal gusto. Luego, cuando la gente empezó a encontrar la noticia en sus teléfonos, cambió la historia. Dijo que era un secreto que tú querías anunciar, pero que por tu timidez no te habías atrevido a ir. Nadie le creyó. ¿Y papá? Tu padre, bueno, ya lo conoces. Parecía un venado frente a los faros de un coche. No sabía qué hacer, qué decir. Solo repetía, tenemos que hablar con Soledad. Gracias por contarme, tío. De nada, mija. Oye, una cosa más. Hernán Campos me llamó esta mañana. Me dijo que el fideicomiso está en marcha. Lo que hiciste, donar esa fortuna, tienes más agallas que toda tu familia junta. Estoy orgulloso de ti. Las palabras estoy orgulloso de ti me golpearon con una fuerza inesperada. Era todo lo que siempre había querido escuchar de mis padres. Y ahora venía de la única persona cuya opinión realmente importaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, tío. Significa mucho para mí. Cuídate, Soledad. Y no dejes que te intimiden. Ahora tienes el control.
Úsalo. Colgué el teléfono. El control. Era una sensación nueva y embriagadora. El informe de mi aliado había confirmado el éxito de mi plan. Pero más que eso, me había dado una pieza de validación que valía más que cualquier penthouse. La llamada para la reunión familiar de emergencia llegó el domingo por la tarde. Fue mi padre. Su voz sonaba cansada, derrotada. Soledad, necesitamos que vengas a la casa. Esta noche. A las 7. Tenemos que hablar de esto como una familia. Papá, ya no hay nada de qué hablar, dije, mi voz tranquila pero firme. Por favor, hija. Tu hermana está destrozada. Tu madre no ha parado de llorar. Lo que hiciste fue muy cruel. ¿Cruel? Repetí, incrédula. ¿Fue cruel que me dijeran que soy una vergüenza y me echaran de la boda de mi propia hermana, o fue cruel que yo simplemente les mostrara la verdad? Suspiró. No lo sé. Ya no sé nada. Solo sé que somos una familia y tenemos que arreglar esto. Ustedes tienen que arreglar sus cosas. Yo no voy a ir. Mi decisión está tomada. Colgué antes de que pudiera protestar. Sabía que se reunirían de todas formas. Y sabía que, en mi ausencia, yo sería pintada como la villana, la hija ingrata y vengativa. Pero por primera vez, no me importaba su narrativa. Yo tenía la mía. Más tarde esa noche, mi tío Dionisio me llamó de nuevo. Fui a la reunión, dijo, sin preámbulos. ¿Y te convertiste en mi abogado defensor? Pregunté, medio en broma. Mejor que eso. Fui el fiscal. Se hizo un silencio. Luego, me contó lo que había pasado. Fue un circo. Leticia y Citlali estaban sentadas en el sofá, actuando como las víctimas. Citlali, con los ojos hinchados. Leticia, hablando de cómo tú siempre has sido difícil, reservada, y cómo esta broma de mal gusto había arruinado el día más feliz de la vida de su hija. Tu tía Carmen y tu prima Damiana estaban allí, asintiendo a todo como perritos de tablero de coche. Tu padre solo miraba al suelo. Intentaron culparte de todo. De la humillación, de la pérdida de los inversionistas, de la crueldad de donar el departamento. No pude más. Me levanté. Pude imaginar a mi tío, un hombre corpulento y de voz estruendosa, poniéndose de pie en medio de la sala de mis padres. Broma de mal gusto, cruel, les grité. ¿Saben lo que es cruel? Decirle a tu propia hija que es una vergüenza. Echarla a la calle el día de la boda de su hermana. ¿Saben lo que es una humillación? Pasarse 8 años minimizando su trabajo, burlándose de sus sueños, mientras ella, en silencio, construía un imperio que ninguno de ustedes podría imaginar ni en sus sueños más salvajes. Les dije todo. Cómo la habían ignorado, cómo la habían usado como punto de comparación. Les pregunté a Leticia y a Citlali si alguna vez, una sola vez, le habían preguntado a Soledad sobre los detalles de su trabajo, si se habían interesado genuinamente por su vida. El silencio fue ensordecedor. La vergüenza no es soledad, les dije al final, mirándolas directamente a los ojos. La vergüenza es la envidia, la ceguera y la arrogancia que tienen ustedes dos. Han perdido a la mejor persona de esta familia. Y no la perdieron anoche. La han estado perdiendo poco a poco durante años. Anoche solo fue el certificado de defunción. Terminó su relato. Yo estaba sin palabras. Tío, no sé qué decir. No digas nada. Alguien tenía que decirles la verdad. Dudo que la entiendan, pero al menos la escucharon. Ahora, la pelota está en tu tejado, mija. Sé fuerte. Colgué, sintiendo una oleada de gratitud tan inmensa que casi me ahoga. La batalla que yo no quería pelear, mi inesperado aliado la había peleado por mí. Y la había ganado. El martes por la mañana, estaba en mi nueva oficina en Blackstone. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta los volcanes. Estaba revisando un informe cuando mi asistente, un joven eficiente llamado Jaime, me habló por el intercomunicador.
Señorita Ramírez, hay dos mujeres en la recepción que insisten en verla. Una dice ser su madre, Leticia, y la otra su hermana, Citlali. No tienen cita. Miré el monitor de seguridad en mi escritorio. Allí estaban. Leticia, con su habitual traje de diseñador, parecía tensa, controlada. Citlali, a su lado, vestida de manera más informal, se veía demacrada, sus ojos todavía hinchados. Parecían dos náufragas que habían llegado a la orilla de una isla desconocida. Por un momento, una punzada de la vieja lástima familiar me atravesó. La apagué. Jaime, nuestra política es clara. Sin cita, no hay reunión. Por favor, infórmales. Entendido, señorita Ramírez. Observé en el monitor cómo un guardia de seguridad se acercaba a ellas y les comunicaba el mensaje. Vi a mi madre empezar a discutir, su rostro enrojeciendo de ira. Vi a Citlali sacar su teléfono. El mío, sobre el escritorio, comenzó a sonar de inmediato. Lo ignoré. Luego, un correo electrónico apareció en mi bandeja de entrada. El asunto, por favor. Era de Citlali. Sole, estamos abajo. Por favor, solo 5 minutos. Te lo suplico. Sé que te lastimamos. Sé que nos equivocamos. Pero somos hermanas. Eso tiene que significar algo. Mamá también quiere disculparse. Por favor. Hermanas. Esa palabra, que antes anhelaba, ahora sonaba hueca. Tomé una respiración profunda y comencé a escribir mi respuesta. No era una respuesta emocional. Era una declaración de principios. Citlali, Leticia, las fronteras, una vez establecidas, no son negociables. El respeto es un requisito previo para cualquier relación, no un premio que se otorga basado en el éxito financiero de alguien. En tu boda, dejaron muy claro que la entrada a su mundo requería un cierto nivel de éxito. Ahora que saben que he superado ese requisito con creces, quieren cambiar las reglas. Pero la vida no funciona así. Les deseo lo mejor en sus vidas. Pero mi vida ya no las incluye. Esto no es un castigo. Es una elección. El mismo tipo de elección que ustedes hicieron cuando borraron mi nombre de una lista. La diferencia es que yo estoy haciendo mi elección con honestidad y de frente. Por favor, no vuelvan a mi oficina. El personal de seguridad ya tiene sus fotografías. Atentamente, Soledad. Presioné enviar. Observé en el monitor cómo Citlali leía el mensaje en su teléfono. Sus hombros se hundieron. Le pasó el teléfono a mi madre. Leticia lo leyó, y su rostro se transformó en una máscara de furia impotente. Se quedaron allí un minuto más, varadas en el vestíbulo de mármol de mi nuevo mundo. Luego, se dieron la vuelta y se fueron. Mientras las veía caminar hacia las puertas giratorias, no sentí triunfo. No sentí nada. Solo el silencio tranquilo de un capítulo que, finalmente, se había cerrado para siempre. Ha pasado un año. Un año desde la boda que lo cambió todo. Ahora soy vicepresidenta ejecutiva. Mi oficina está en el piso 53, y la vista es aún más espectacular. A veces, el nombre en la placa de mi puerta todavía se siente un poco surrealista. La semana pasada recibí una carta. Reconocí la letra de Citlali en el sobre. Dudé en abrirla, pero la curiosidad pudo más. Era una carta larga, escrita a mano, llena de un arrepentimiento que, por primera vez, parecía genuino. Hablaba de la terapia, de entender los patrones tóxicos de nuestra familia, de darse cuenta de que el éxito no se mide en títulos o saldos bancarios. Tú no te volviste exitosa, Soledad, escribió al final. Siempre lo fuiste. Yo estaba demasiado ciega por mi propia inseguridad para verlo. No perdí un penthouse. Perdí a mi hermana. Guardé la carta. No porque esté lista para perdonar, sino como un recordatorio de que la gente puede cambiar, aunque a veces sea demasiado tarde. Hoy, tuve una visita. La directora de la fundación a la que doné el penthouse. Vino a darme la noticia en persona. La propiedad se vendió por más de lo esperado. Con ese dinero,
No solo financiaron sus operaciones por 7 años, sino que construyeron un nuevo centro de acogida. Un lugar seguro para docenas de mujeres y sus hijos. Le pusimos un nombre, me dijo, sus ojos brillando. Se llama Casa Adela. Por mi abuela. Las lágrimas que no lloré en la boda, finalmente encontraron una salida. Eran lágrimas de gratitud. El círculo se había completado. El dolor de mi abuela, que me impulsó a empezar, se había transformado en la seguridad de otras mujeres. Ese era mi verdadero legado. Mi éxito no fue la venganza, fue transformar una herida en un refugio. Mi familia, para mí, ahora es diferente. Es mi tío Dionisio, que me llama cada domingo. Son mis amigos, que celebraron mis pequeños triunfos mucho antes de que fueran públicos. Es mi equipo en el trabajo. Es la gente que vio mi valor cuando mi nombre no estaba en ninguna lista. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia hasta el final, ¿hice lo correcto al cortar lazos por completo, o una familia, sin importar lo tóxica que sea, siempre merece una segunda oportunidad? ¿Qué habrían hecho ustedes? Gracias por acompañarme en este relato. Si te ha gustado, te invito a que me apoyes con un like, compartas esta historia con alguien que necesite escucharla y te suscribas al canal para no perderte las próximas. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.